Vamos a meditar en la Escritura en este día tan especial en el calendario cívico de esta nación, el 4 de julio, que es en la cultura estadounidense sinónimo de libertad. Y por eso queremos hablar acerca de ese tema tan trascendente e importante que es la libertad. Por eso hemos titulado nuestro mensaje de hoy, La libertad que Cristo ganó para nosotros. La libertad que Cristo ganó para nosotros. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 31 hasta el verso 36. San Juan capítulo 8, desde el verso 31 hasta el verso 36. Amén. Dice así, hermanos, en la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a leer hasta ahí. Este día, como decíamos, se celebra la independencia de este país. El 4 de julio es sinónimo de libertad, y hablar de libertad es hablar de uno de los bienes cívico-políticos más importantes para todas las culturas, todas las razas, todas las naciones, todas las lenguas. La historia demuestra que la libertad es tan apreciada que cada país tiene su propia historia y su propia búsqueda de esa libertad. Toda nación, todo pueblo, toda raza, todo país ha tenido una época en la cual tuvo que sacrificar muchas cosas para ser libre. De una manera o de otra se esforzaron, lucharon, se enfrentaron a un enemigo, todo para alcanzar la libertad. La historia del ser humano está llena de momentos en los cuales naciones enteras estuvieron dispuestas a sacrificar incluso la propia vida en aras de la libertad. Tan importante es la libertad que muchos incluso ofrendaron sus vidas para que hoy podamos decir que somos libres. Y en un país como este, verdaderamente nosotros gozamos de gran libertad. Nosotros podemos ir y venir por donde deseemos, a la hora que querramos, sin ningún impedimento. Nada nos impide ir y venir. Ciertamente tenemos que dar gracias al Señor de vivir en un país que nos ofrece tanta libertad. Podemos adorar a nuestro Dios con plena libertad. Nadie nos interrumpe, nadie nos limita, nadie nos prohíbe. Somos verdaderamente dichosos de poder buscar a nuestro Dios con tanta libertad. Esta es una nación que nos ofrece un gran nivel de libertad. Sin embargo, cuando Dios habla de la libertad en este pasaje que hemos leído, habla de un concepto de la libertad muy superior que este del cual estamos hablando. El concepto de libertad del que Jesús habla en este pasaje es un concepto de libertad que, aunque incluye la libertad cívico-política, esa libertad terrenal, esa libertad de ir y venir, va más allá. Incluye la libertad por dentro. Porque no hay una libertad más engañosa que aquella que se tiene por fuera, pero se es esclavo por dentro. Es decir, por eso la Escritura dice en este pasaje en dos ocasiones: solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y en el verso 2 dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En 2 ocasiones dice verdaderamente, con lo cual el Señor estaba destacando 2 cosas. Les estaba diciendo a aquellos judíos que le escuchaban, algunos de ustedes parecen ser mis discípulos, pero todavía no lo son verdaderamente. Y también les estaba diciendo, algunos de ustedes parecen ser libres, pero todavía no lo son verdaderamente. ¿Y por qué no eran verdaderamente libres? Porque la libertad de la que gozaban no los había alcanzado por dentro. Reconozcamos que no hay prisión más oscura, más triste, más desesperante y más dolorosa que la prisión interior. Muchas personas son tan libres por fuera, van y vienen por la vida como quieren y cuando quieren, pero interiormente están oprimidos por una prisión terrible que no les deja realmente gozar de la plena libertad. Parece que no son verdaderamente libres. Aparentemente son libres, pero no han alcanzado esa libertad plena que es la libertad de la que Jesús está hablando en este pasaje. Él está hablando de la verdadera libertad, esa libertad que incluye esta libertad terrenal, pero la supera. El Señor está diciendo, yo gané para ustedes una libertad perfecta, una libertad que incluye sus almas, una libertad que incluye sus mentes, una libertad que incluye sus corazones. Yo gané para ustedes una libertad plena y nadie debería perderse de gozar esa verdadera libertad. Ahora, ¿por qué es posible que no estemos gozando de la plena libertad que Jesús ganó para nosotros? Porque la libertad que Jesús ganó para nosotros tiene ciertas características que quizás nos han hecho difícil alcanzar la plenitud de esa libertad. ¿Qué características tiene la libertad que Cristo ganó para nosotros? ¿Qué características tiene esa libertad perfecta que el Señor nos legó en la cruz del Calvario? En primer lugar, la libertad que Cristo ganó para nosotros es una libertad con responsabilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Si nos remontamos al origen del hombre, el hombre fue creado libre. Nosotros vemos la creación del ser humano en el libro de Génesis y fue creado tan libre que el Señor le entregó toda la creación y le dijo, es de ustedes. Todavía le llegó a decir, enseñoréense sobre ella. Sean los señores de toda la creación, gócenla, disfrútenla. Es para ustedes, para que la gocen, para que la disfruten, para que lo llene de toda la dicha, de toda la abundancia que la creación tiene para ustedes. Pero les puso una sola condición. De todo árbol del fruto pueden comer, excepto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ese día van a morir. Es decir, hermanos, se les advirtió claramente. Este asunto de los 2 árboles al mundo le presenta muchos problemas y no le gusta hablar de esto. En el mundo es común que la gente diga cuando leen ese pasaje o cuando mencionamos ese pasaje o cuando predicamos ese pasaje. El mundo viene casi molesto y dice, ¿y para qué puso los 2 árboles si ya sabía que íbamos a pecar? Es una pregunta peligrosa porque cualquiera puede decir, pues tiene razón este hombre. ¿Para qué puso los 2 árboles si sabía que íbamos a pecar? ¿Por qué no puso solo el de la vida? Y no hubiéramos tenido problemas y allá estuviéramos en el paraíso. Pero ¿por qué tenía que poner los 2? ¿Por qué tenía que poner también ese árbol del que no se debía comer? El Señor puso los 2 árboles porque quería que el hombre fuera verdaderamente libre. Y una persona no se puede decir verdaderamente libre si no tiene la oportunidad de elegir por sí mismo. Si el Señor no hubiera puesto los 2 árboles, estaríamos en el paraíso pero sin elegir. Estaríamos en el paraíso sin que fuera decisión nuestra,
Estaríamos allá porque no hay otro camino. Estaríamos allá porque no hay opción. Pero el Señor, hermanos, quería que el hombre tuviera convicción de sus actos. El hombre quería que Dios quería que el ser humano fuera responsable de sus actos. Y le dijo, tú eres libre, pero vas a vivir tu libertad responsablemente. Por lo tanto, los dos árboles que representaban para el hombre el anuncio de que tomar del uno o del otro era la expresión de si querían permanecer en la voluntad de Dios o querían ir contra la voluntad de Dios. Dios le dijo, eso será tu decisión. Yo lo he puesto todo en tu mano. Todo es tuyo, todo te pertenece. Tu vida te pertenece. Pero tú vas a tomar las decisiones y las decisiones que tomes van a traer consecuencias. Si vives tu libertad responsablemente, vas a ser dichoso. Si vives tu libertad irresponsablemente, vas a sufrir las consecuencias. Desafortunadamente, ellos eligieron mal y las consecuencias nos alcanzan hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Para nosotros quiere decir exactamente lo mismo. Cristo nos ha hecho libres. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito. Fíjese bien que la palabra lícito viene de ley. Con lo cual el apóstol está diciendo, no hay ley que me prohíba algo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo está diciendo, a mí nadie me puede prohibir nada. Ni Dios mismo me ha prohibido nada. Lo único que Dios me ha dicho es que tengo que vivir mi libertad responsablemente. Y si no la vivo con responsabilidad, las consecuencias me van a alcanzar. Pongamos un ejemplo más terrenal. Decíamos hace un momento que en este país nosotros vivimos una libertad casi plena, total. Para el caso, todos nosotros o la mayoría podemos conducir un vehículo, tenemos una licencia, podemos ir a donde se nos dé la gana, pero si quebrantamos la ley vamos a enfrentar las consecuencias. Si vivimos nuestra libertad irresponsablemente, vamos a enfrentar las consecuencias. Si nos conducimos responsablemente, no vamos a tener ningún problema, porque somos libres. En nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida interior, si nosotros vivimos responsablemente, no vamos a tener problemas. Pero si usamos nuestra libertad como oportunidad para la carne, las consecuencias nos van a alcanzar. El apóstol Pablo dice que la libertad en Cristo no es libertinaje. ¿Y cuál será la diferencia entre libertad y libertinaje? Precisamente la diferencia entre libertad y libertinaje es que la libertad se vive responsablemente y el libertinaje es pretender ser libre sin responsabilidad. Por ejemplo, una persona conduce bajo los efectos del alcohol, es irresponsable y las consecuencias le van a alcanzar. Otra persona es responsable, tiene problemas de bebida o de lo que sea. Bueno, pide a alguien que lo lleve a su casa, no va a tener problemas. Porque usó su libertad de manera responsable. Quiere decir entonces que el Señor nos plantea a nosotros el hecho, si nosotros no asumimos la responsabilidad de ser libres, no vamos a vivir nuestra libertad responsablemente y las consecuencias nos van a alcanzar. Este concepto es importante, hermanos, pero muy importante. ¿Saben ustedes que en 1863 se abolió la esclavitud? Se publicó en todos los parques, plazas, en todo lugar público se anunció que toda persona de color a partir de aquel día era libre y ya no tenía que estar en esclavitud. Pero la historia dice que mucha gente, siendo ya libre, dijo, yo voy a seguir con mi amo. Y no conoció la libertad jamás. Murieron esclavos.
Murieron en el mismo lugar, en la misma casa con sus amos, siendo ya libres. Los historiadores se preguntan, ¿y por qué tanta gente no quiso hacer suya esta libertad? Porque le tuvieron miedo a la responsabilidad. Parece que estas personas dijeron, yo aquí con mi amo soy esclavo, pero estoy seguro, él me da de comer mal, pero aquí como. Me la paso mal, pero aquí la paso. En cambio, si me voy afuera libre, yo tengo que ver por mí mismo. Yo tengo que ser responsable por mí mismo. Y parece que a la gente esta idea no le gustó. Y entonces dijeron, mejor me quedo esclavo. Ahora, ¿por qué he traído a cuenta este concepto? Porque en la cruz del Calvario, Cristo ganó para nosotros la libertad. Pero a veces no queremos ser plenamente libres porque no queremos asumir la responsabilidad. Porque no queremos aceptar que ser libre en Cristo implica vivir responsablemente. Porque no queremos pagar el precio que nos corresponde por esa libertad plena que Cristo ganó para nosotros. Y entonces sucede una de las cosas más tristes y dolorosas que pueden acontecer en la vida de un cristiano. Siendo libre, plenamente libre en la cruz del Calvario, prefieren quedarse en la prisión por no ser responsables para con el Señor en su nueva vida de libertad. Qué doloroso es eso. Por eso hemos dicho en otras ocasiones que cuando esto sucede, acontece esa escena tan dolorosa y triste. El cristiano es el único que puede estar prisionero mientras la puerta de su celda está abierta. Porque la puerta de su celda fue abierta hace 2000 años en la cruz del Calvario. Pero muchos no han querido salir, muchos no han querido dar el paso, muchos no han querido avanzar hacia la libertad porque se niegan a enfrentar el sentido de responsabilidad que implica ser libre en Cristo Jesús. El Señor, esta escritura entonces nos está diciendo, Jesús se lo dijo a estos hombres con los que está hablando en este pasaje, ustedes tienen que ser verdaderamente libres, porque no lo son todavía. Ustedes son libres en apariencia, pero yo quiero que sean verdaderamente libres. Y solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Con lo cual estaba afirmando, nadie más los puede hacer libres. Nadie puede romper las cadenas. Nadie puede abrir la prisión. Solo Cristo Jesús tiene la llave. Amén. Y solo descansando en Él, una persona va a poder salir a gozar de la plenitud de su libertad. De manera que la libertad cristiana se tiene que vivir con responsabilidad y eso a veces no nos gusta. El Señor dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque será responsable de cómo usa su libertad. Por lo tanto, en este día esta escritura nos está diciendo, nos está invitando a que gocemos de nuestra libertad, porque nuestra libertad la ganó Cristo para todos y la ganó a plenitud. Animémonos a pagar el precio y viviremos verdaderamente libres en Cristo Jesús. En segundo lugar, la libertad que Cristo ganó para nosotros debe anhelarse. El Señor les dijo a estos judíos, les ofreció la verdadera libertad. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Ustedes lo leyeron. Él les dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos reaccionaron casi con indignación y le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo nos dices tú a nosotros que seremos libres? El Señor tuvo que hablarles de una manera más directa. Parece que el Señor dice, estos no me están entendiendo o no me quieren entender. Y entonces les dijo, pues yo les digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y le digo algo más, y el esclavo no queda en la casa, el hijo sí. ¿Qué les quería decir con esto? Un esclavo que ha trabajado o que había trabajado en aquellos días toda su vida para su amo, al final podía alcanzar algo de herencia, pero no se iba a quedar en la casa. Cuando su señor muriera, tenía que retirarse. ¿Quiénes se iban a quedar? Los hijos. Por lo tanto, el Señor les está diciendo, si ustedes no son verdaderamente libres, todavía no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, no van a quedar en la casa del Señor para guardar su herencia. Eran palabras muy fuertes, eran palabras muy importantes, eran palabras verdaderamente impactantes las que el Señor les estaba diciendo a estos hombres. Quiere decir, hermanos, esta gente me da la impresión a mí de que ya andaba con el Señor desde hace mucho tiempo. Fíjense bien que Él les está diciendo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo cual me hace pensar a mí que ellos ya se contaban entre sus discípulos, ¿o no? Yo creo que ellos andaban con el Señor y ya se contaban entre los discípulos. Y cuando la gente les preguntaba, ¿y tú quién eres? Soy discípulo del Maestro. Parecían ya discípulos, pero el Señor les dice, solo si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Mientras tanto, no. Quiere decir que el Señor estaba denunciando que eran discípulos en apariencia, pero no habían alcanzado todavía la verdadera condición de discípulos del Maestro. ¿Y por qué no la habían alcanzado? Porque todavía no habían aceptado que eran esclavos y por lo tanto no anhelaban ser libres. Ellos se creían libres, por eso le contestaron al Señor, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo nos dices tú? ¿Seréis libres? Nosotros ya somos libres. Yo creo que ellos pensaban, nosotros hemos nacido libres porque somos judíos. El Señor les dijo, están equivocados. Y mientras no reconozcan que son esclavos del pecado, no podrán ser libres. Esta idea, hermanos, es verdaderamente lógica, porque lo que Jesús les estaba diciendo es, esto es como que ustedes vayan al médico, se sientan frente al médico y el médico les dice, ¿qué le pasa? Y si usted le dice, no, yo estoy sano, pues no perdamos el tiempo, váyase para su casa. Si usted quiere que el médico le ayude, le tiene que decir, bueno, me duele esto, me duele aquello, siento aquí, siento lo otro. Entonces sí, usted reconoce que tiene una dolencia, el médico le puede ayudar. El maestro le estaba diciendo, si ustedes no reconocen que son pecadores, nunca van a ser verdaderamente libres. Les estaba diciendo el Señor, reconozcan su condición y anhelen ser verdaderamente libres. Amén. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros, reconozcamos nuestras debilidades. A veces nosotros creemos también que nosotros ya somos perfectos, que nosotros ya lo alcanzamos todo. A veces llegamos a formarnos la idea de que nosotros somos tan buenos y tan santos que ya prácticamente no nos queda nada por alcanzar. Ya de aquí lo único que nos falta es irnos con el Señor. Quizás hasta hemos llegado a creer que cualquier día de estos nos vamos a ir sin conocer muerte, igual que Enoc. Porque somos demasiado buenos, somos demasiado santos, somos demasiado limpios. Y el Señor nos está diciendo, si quieren ser verdaderamente libres, reconozcan que tienen imperfecciones, que tienen luchas, que tienen batallas, que tienen debilidades. Y en la medida en que reconocen sus debilidades, en esa medida el Señor los va a hacer verdaderamente libres. Amén. Pero reconocer nuestras debilidades es algo que no nos gusta. Reconocer nuestros errores es algo que no nos gusta. Reconocer nuestras faltas no es algo que hacemos con gusto y de manera natural.
Es por esto que el Señor nos tiene que decir, ustedes son hijos de Abraham, pero eso no quiere decir, son judíos, pero eso no quiere decir que ya están bien. Nosotros podríamos decir ahora, bueno, tú me dices a mí que sea libre si yo voy a la iglesia, yo ya me bauticé, yo tengo ministerio, tengo tantos años de ser fiel al Señor. He trabajado en tantas cosas en la iglesia, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. ¿Tú me dices a mí que voy a ser libre? Si pensamos de esa manera, nunca vamos a alcanzar la verdadera libertad. Porque con todo y lo que hayamos hecho bien para el Señor, y eso está bien, magnífico. Si hemos hecho grandes cosas por el Señor, magnífico. Hay que reconocerlas. Nos hemos esforzado, hemos luchado, hemos trabajado, hemos hecho grandes sacrificios para permanecer en el Señor. Magnífico. Pero todavía seguimos sujetos a debilidades. Y en la medida en que lo reconozcamos, en esa medida el Señor nos va a hacer verdaderamente libres. Entonces reconozcamos que siempre tenemos luchas, que siempre tenemos batallas. Y en esa medida en que lo reconozcamos, en esa medida el Señor nos va a poder ayudar y nos va a hacer verdaderamente libres. Amén. La libertad entonces se vive en la medida en que se anhela. Y la libertad solo se anhela cuando se reconoce que se está en una condición de desventaja, de dolor, de padecer por causa de nuestras debilidades. En la medida en que nosotros hagamos eso, en esa medida vamos a ser libres. Yo creo, hermanos, que las personas que están conscientes de que están en prisión anhelan ser libres. Sueñan con el día en que van a ser libres. Así deberíamos nosotros anhelarlo. Si sabemos que estamos afectados de una debilidad, de una imperfección, de algo que a nosotros nos afecta, deberíamos anhelar el día en que eso desaparezca de nuestra vida. En que ya no tengamos que seguir sujetos a esa condición, a esa situación, sino que podamos vivir plenamente libres en Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que reconocer nuestra condición. Y esto es lo que el Señor les demandó a aquellos creyentes. Finalmente, la libertad que Cristo ganó para nosotros es una libertad acerca de la cual tenemos que testificar. El Señor les dijo a estos hombres, ustedes son hijos de Abraham. En el verso 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esta fue una palabra tremenda también que les dio Jesús a estos hombres. Les dijo, yo sé que ustedes son judíos y sé que a lo mejor me aman o me respetan o me consideran en alguna medida, pero aunque ustedes no lo sepan, están tratando de matarme. Yo creo que aquellos hombres se habrán asombrado y habrán dicho, no, Señor, eso jamás. Nosotros nunca hemos intentado hacerte daño. El Señor les dice, ¿cómo no? Intentan matarme porque mi palabra no encuentra cabida en vuestros corazones. ¿A qué se refería Jesús? Jesús se refería, hermanos, a que Él es el verbo. Él es la palabra, Él es el mensaje, Él es el evangelio, Él es la salvación, Él es la sustancia, Él es la esencia de la verdad. Él mismo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Por lo tanto, les estaba diciendo, cuando ustedes escuchan mi palabra, lo que yo les acabo de decir, y en vez de aceptarla, la rechazan, porque el Señor les acaba de decir, ustedes tienen que ser verdaderamente libres. Y esta gente nos dijo, sí, Señor, tienes razón. No, ellos dijeron, tú nos dices a nosotros, seréis libres. Rechazaron su palabra y Él es la palabra. Por lo tanto, les dice el Señor a estos hombres, cada vez que ustedes rechazan mi palabra,
tratan de matarme porque yo soy la palabra. Cada vez que le niegan lugar en su corazón a mi palabra, tratan de matarme, tratan de crucificarme porque no le dan lugar en su corazón a mi palabra. ¿Por qué es importante este punto para nosotros? Porque a nosotros, hermanos, nos encanta la palabra de Dios que habla de bendiciones, que habla de recibir, que habla de todo lo bueno, y esa la recibimos con gusto. Escuchamos esas palabras, esos pasajes, esos mensajes, esos sermones que ofrecen bendición y decimos, recibo tu palabra, Señor, recibo tu bendición. Hasta hay algunos hermanos que le dicen al que tiene la paz, ponga sus manos así como copa, hermano, para que lo llene el Señor. Y él hace caso y dice, así como copa, Señor, lléname hasta que rebalse. Y lo recibimos con gusto. Pero cuando la palabra nos demanda, cuando la palabra nos dice tienes que cambiar, cuando la palabra nos dice tienes que ser verdaderamente mi discípulo, tienes que ser verdaderamente libre, tienes que ser verdaderamente lo que dices que eres, entonces decimos, eso no es conmigo. Y empezamos a pensar en alguien a quien le quede bien esa palabra. Empezamos a pensar en el vecino, en aquel, en el primo, en el familiar, en cualquiera, pero que le quede bien. A mí no. El Señor nos dice entonces, cada vez que hacen eso, intentan matarme, porque yo soy la palabra. Son palabras también duras del Señor, pero es cierto, Él es el mensaje, Él es la palabra, y si nosotros rechazamos el mensaje porque no nos gusta, lo estamos rechazando a Él. No se confundan, no rechazan al predicador porque ese no tiene nada que ver. Él no es el mensaje es Cristo. El mensaje es la palabra. A Él nada más lo han mandado. Y eso es todo. Es cierto que a muchos les dan ganas de matar al predicador, pero de nada sirve, ¿verdad? Porque Él no es el problema. El problema es el mensaje, el problema es la palabra, el problema es el verbo, el problema es Cristo. Y si trataran de matar al predicador, en realidad están tratando de matar a Cristo. Quiere decir que cuando nosotros no recibimos el mensaje, crucificamos al Señor otra vez. Y otra vez, y otra vez. Cada vez que eso no nos gusta, decimos, esto no es conmigo. Cada vez que el tema no nos es agradable, lo rechazamos totalmente. El Señor dice, ustedes van a la iglesia, ustedes se han bautizado, ustedes han hecho esto y han hecho esto, pero aún así procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros o en vuestros corazones. Quiere decir, hermanos, que la libertad que Cristo ganó para nosotros implica que recibamos todo el evangelio de Jesucristo para nosotros. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Lo que nos agrada y lo que no nos agrada. Lo que habla de bendición y lo que habla también de exigencia, de demanda, de compromiso, de servicio, de fidelidad, de amor al prójimo. No solo, hermanos, recibamos lo que habla de que Cristo nos ama. Cristo nos ama, por supuesto. Pero también dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Los dos hay que recibirlos. El que nos gusta y el que no nos gusta, porque los dos son el evangelio. Por lo tanto, no se puede vivir la plenitud de la libertad en Cristo si no se acepta todo el evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios, toda es para nosotros. Pablo escribiendo a Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. No solo cierta parte, no solo aquello que nos gusta, no solo lo que a nosotros nos agrada. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar toda la palabra para nuestra vida.
cuando nos gusta y también cuando no nos gusta. Y entonces es que vamos a ser verdaderamente libres. Entonces es que hemos alcanzado la verdadera libertad, cuando escuchamos esa palabra que no nos gusta y aceptamos que nos confronta. Aceptamos que nos está diciendo, tienes que cambiar. Aceptamos que nos está exigiendo una transformación. Aceptamos que nos está demandando un avance, un desarrollo, un ir más allá, más allá del punto al cual hemos llegado. Ya llegamos hasta cierto punto magnífico. El Señor seguramente se goza de que hayamos llegado hasta cierto punto, pero ahora nos dice otro paso más. Otro paso más. Ya llegaste hasta aquí, tienes que continuar, tienes que ir más allá, tienes que perfeccionar la libertad, porque la libertad que Cristo ganó para nosotros es perfecta. El sacrificio de Cristo fue perfecto para ganar una libertad perfecta. Por lo tanto, la libertad que Él nos ha dado no es una libertad limitada a ciertas cosas o a ciertos aspectos, y en otros vamos a estar en esclavitud. La libertad del Señor es perfecta, plena, completa. Por lo tanto, deberíamos ser completamente libres. No lo vamos a lograr si no vivimos esa libertad con responsabilidad. No lo vamos a lograr si no aceptamos toda la palabra del Señor para nuestra vida. No lo vamos a lograr si no anhelamos ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Tenemos que buscar esa libertad con ardor, con entusiasmo, buscarlo, anhelarlo, desearlo, como anhelamos tantas otras cosas en la vida. Más que cualquier cosa que anhelemos en esta vida, deberíamos anhelar una libertad plena en el Señor. Vivir esa libertad, hermanos, debe ser nuestro anhelo, y esto es el anhelo de Cristo, que todos nos gocemos en esa plena libertad, que todos nos alegremos en esa libertad completa, que todos gocemos de esa libertad plena, porque es la libertad que Él ganó para nosotros. Vivámosla con plenitud, vivámosla con responsabilidad, vivamos anhelando esa libertad, y cada día vamos a avanzar más en esa libertad que el Señor nos entregó en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar.